Bienvenidos. Este es un video anexo sobre integración de la red cableada y la red inalámbrica. Este material es de carácter complementario y no hace parte de la actividad principal. Fue elaborado por iniciativa propia con el propósito de ofrecer una explicación más amplia sobre los principios físicos que permiten el funcionamiento de las redes inalámbricas. Para comenzar, es fundamental comprender el concepto de campo. En física, un campo es una propiedad del espacio capaz de ejercer una fuerza sobre un objeto que se encuentra en él, incluso sin que exista un contacto directo con la fuente que lo genera. En la imagen, el óvalo representa la región del espacio donde existe el campo, mientras que las líneas onduladas ilustran cómo dicho campo se distribuye y ocupa toda esa región. La flecha azul representa un objeto que ingresa en el campo y que por esta razón puede experimentar una fuerza. Un ejemplo sencillo para visualizar este fenómeno son las limaduras de hierro cerca de un imán. Al ingresar en el campo magnético, las limaduras experimentan una fuerza que las orienta siguiendo la dirección del campo, aun cuando no existe contacto físico directo con el imán. La gráfica compara dos formas en las que el campo físico puede manifestarse: el estado estacionario y el estado dinámico. A la izquierda se representa el campo estacionario, ilustrado mediante el agua en reposo. En este caso, las magnitudes del campo no varían en el tiempo, permanecen constantes, de manera análoga a la superficie tranquila de un lago. De forma similar, una carga eléctrica en equilibrio genera un campo eléctrico cuya distribución espacial es fija y no cambia mientras la fuente permanezca inalterada. A la derecha se muestra el campo dinámico, representado por ondas que se producen cuando una gota cae sobre el agua. En este estado, el campo sí varía con el tiempo. Presenta oscilaciones que se propagan a través del espacio y transportan energía, tal como ocurre con las ondas que se expanden en el agua después del impacto. Un ejemplo real de un campo dinámico es la onda electromagnética, en la cual los campos eléctricos y magnéticos oscilan de forma acoplada y se propagan por el espacio, incluso en ausencia de un medio material. Un campo eléctrico es una propiedad del espacio que aparece alrededor de una carga eléctrica. No es un objeto material ni algo que pueda verse directamente. Es una región del espacio en la que otra carga experimenta una fuerza, incluso sin contacto físico. Para comprender mejor, imaginemos una fogata encendida en medio de una habitación. Aunque no toquemos el fuego, podemos sentir el calor a cierta distancia. Ese calor no es la fogata en sí, ni el aire que se mueve, sino una influencia que se extiende por el espacio que lo rodea. De manera análoga, una carga eléctrica modifica el espacio a su alrededor y crea un campo eléctrico. Las líneas que se muestran en la imagen no son objetos reales, sino una representación que indica la dirección de la fuerza y nos ayuda a visualizar cómo el campo se distribuye alrededor de la carga. Un campo magnético es una propiedad del espacio que se manifiesta alrededor de imanes y cargas eléctricas en movimiento. Al igual que el campo eléctrico, no es un objeto material ni algo que pueda observarse directamente, sino una región del espacio donde se ejercen fuerzas magnéticas sobre otros cuerpos. Para comprenderlo mejor, podemos imaginar un ventilador encendido en una habitación. Aunque no vemos el aire, percibimos sus efectos a cierta distancia. El aire en movimiento no es el ventilador, pero su presencia modifica el entorno y ejerce una influencia sobre los objetos cercanos. De forma análoga, el campo magnético no es el imán ni la carga en movimiento, sino la influencia que se extiende por el espacio y permite que las fuerzas magnéticas se manifiesten incluso sin contacto directo. El presente mapa mental explica de manera visual el concepto de onda y sus características fundamentales.
Una onda se origina cuando un campo físico sufre una perturbación o vibración que altera temporalmente su estado de equilibrio. Dicha perturbación no permanece localizada, sino que se propaga a través del espacio, transmitiéndose de un punto a otro. A diferencia del desplazamiento de un objeto material, la onda transporta energía e información sin implicar el transporte de materia. Para comprender qué es una onda electromagnética, podemos partir de una idea central. Una onda electromagnética es una perturbación del campo eléctrico y del campo magnético que se propaga por el espacio. A diferencia de las ondas mecánicas, aquí no vibra la materia. Lo que vibra es el campo eléctrico y el campo magnético. Esta perturbación se propaga como una onda que avanza por el espacio, transportando energía e información, pero sin transportar materia. Por eso, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material y pueden propagarse incluso en el vacío. Toda la materia del universo puede emitir ondas electromagnéticas, porque nunca se alcanza el cero absoluto ni se encuentra en reposo, aunque no toda la materia emite el mismo tipo de ondas, ya que esto depende de su temperatura y sus propiedades. Finalmente, las ondas electromagnéticas existen en todo el universo porque el campo electromagnético es una propiedad fundamental del espacio y puede variar y propagarse. Gracias a estas ondas funciona la tecnología como la radio, el Wi-Fi, la telefonía móvil y la luz. Una vez comprendido qué es una onda electromagnética, es importante describir cómo vibra. Una de sus propiedades fundamentales es la frecuencia. La frecuencia indica cuántas veces por segundo se repite una oscilación y se mide en hertz, cuya unidad es el hertz. Para entender este concepto podemos pensar en los aplausos. Cada aplauso completo representa un ciclo. Si una persona aplaude 5 veces, en un segundo decimos que la frecuencia es de 5 Hz. De manera análoga, una onda con una frecuencia de 5 Hz realiza 5 oscilaciones completas por segundo en un mismo punto del espacio. En este caso de las ondas electromagnéticas, la frecuencia indica cuántas veces por segundo oscila el campo eléctrico y el campo magnético. El espectro electromagnético es la clasificación de las ondas electromagnéticas según su frecuencia. En la naturaleza, estas ondas no están separadas en categorías, forman un fenómeno continuo. Sin embargo, para poder estudiarlas, comprender su comportamiento y aplicarlas en la tecnología, se hace necesaria esta clasificación. A lo largo del espectro electromagnético cambian principalmente la frecuencia y, asociadas a ella, la longitud de onda y la energía. Estas variaciones explican por qué distintas regiones del espectro interactúan de manera diferente con la materia. El espectro electromagnético es, por tanto, una convención científica construida colectivamente que permite organizar un fenómeno continuo y darle un sentido práctico. Gracias a esta organización es posible estudiar las ondas electromagnéticas, regular su uso y aplicarlas en múltiples tecnologías, especialmente en los sistemas de comunicación inalámbrica. El espectro electromagnético es fundamental para las comunicaciones modernas. Las ondas de radio y microondas son las principales regiones del espacio utilizadas en el sistema de comunicación como la radio, la televisión, los teléfonos móviles, el Wi-Fi y otros. Estas ondas se propagan bien a través de diferentes medios y son eficientes para transmitir información debido a sus propiedades de baja energía y alta frecuencia. Cada región del espectro tiene características que le hacen ideales para ciertos usos. Por ejemplo, se utilizan las microondas y ondas de radio para evitar interferencias, lo que permite la convivencia de múltiples sistemas para garantizar que no hayan conflictos en el uso de las ondas. Es necesario regular su utilización. Esto se hace a través de bandas específicas. Al aplicar estas bandas, se asegura un uso eficiente del espectro, lo que permite la transmisión clara y segura de datos en redes inalámbricas y otros sistemas de comunicación.
En esta parte final hemos visto cómo el espectro electromagnético se aplica directamente a las comunicaciones inalámbricas. El uso de estas comunicaciones no es libre ni arbitrario, sino que está regulado para garantizar un funcionamiento ordenado y evitar interferencias. En Colombia, la gestión del espectro electromagnético está a cargo del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, junto con la Agencia Nacional del Espectro, que definen las condiciones técnicas para su uso. En el caso de las redes inalámbricas, los access points solo pueden operar en las bandas libres reguladas de 2.4 Hz, 5 Hz y 6 Hz, cumpliendo límites de potencia, canales definidos y requisitos de certificación. Un access point funciona como el dispositivo que permite la conexión entre los equipos inalámbricos y la red cableada, transmitiendo y recibiendo información mediante ondas electromagnéticas dentro de las bandas permitidas del espectro. De esta manera se evidencia cómo los conceptos físicos del espectro electromagnético se integran con la regulación y la tecnología para hacer posible el funcionamiento seguro y eficiente de las redes inalámbricas.